Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy, 13 de febrero del 2021, vamos a transmitir otro programa aquí en su canal El Son Politicón de Taxco. Vamos a hacer algunos comentarios sobre esos ataques feroces de toda una jauría en contra jauría canina en contra del presidente López Obrador. ¿A qué se deberá tantos ataques malintencionados? Pues porque lo que hemos dicho siempre, han perdido sus privilegios, han perdido sus negocios sucios, tanto periodistas como intelectuales, como expresidentes, como los malos empresarios que se acostumbraron a recibir los moches del gobierno de la República. Por eso es que la gente que conoce a López Obrador, los que lo conocen bien, pues le han buscado de una manera, de otra manera, a ver dónde está la corrupción de López Obrador. Vamos a los bancos, vamos a ver sus propiedades, vamos a ver qué otros bienes tiene, y como no le encuentran nada, entonces se van con su familia. Se van con sus hijos. Yo conozco a uno nada más, al joven Gonzalo. Estuvimos en una reunión de trabajo en la ciudad de Iguala, y pero nada más. Y bueno, pues es que la gente de mala voluntad quisiera que el presidente fuera un hombre ni siquiera con una choza, porque si tuviera una chocita por ahí, por el Distrito Federal o algún lugar, hasta eso se lo criticarían. Y por eso se han ido en contra de sus hijos, en contra del menor de sus hijos incluso, unos vagos que se dicen ser comunicadores, se burlaron de su hijo, del presidente, se han expresado mal de la esposa del presidente. Esta gente no tiene moral, no tienen principios, y por eso atacan de una forma tan canina al presidente de la República. Al no encontrar nada a él, pues se van con su familia. Este libro, miren, este libro que tengo aquí, lo he leído el FOBA Proa. Voy a leer rápidamente un párrafo porque el tiempo que tengo es muy corto. Dice aquí en la presentación o en la introducción: este libro es una reseña sobre la forma en que se fraguó la decisión de convertir la deuda privada de un grupo de banqueros y de grandes empresarios en deuda pública. ¿Qué quiere decir eso? Lo que todavía estamos hoy en día pagando los mexicanos. Hay muchos que se dan cuenta, hay muchos que ni se dan cuenta que estamos pagando. En los 5 capítulos que integran el presente volumen queda demostrado que esta decisión se relacionó con la red de complicidades y componendas que existen entre el poder económico y el poder político. ¿Qué quiere decir? Entre algunos empresarios, porque también hemos dicho que no todos los empresarios son corruptos, incluso empresarios prominentes no son corruptos, como algunos que ya hemos mencionado. Eso es lo que se refiere al libro del FOBAPROA. Aquí este libro, que se titula Esto Soy, también lo he leído completo. Y aquí el presidente en la introducción dice lo siguiente: mi origen, soy de Tepetitán, Macuspana, Tabasco. A ese pueblo llegaron a radicar mis abuelos maternos. En España los nombres antiguos tenían que ver con el oficio de la gente. Por eso los apellidos zapatero, carpintero, pescador, obrador. Mi bisabuela materna, originaria de Cantábrico, se llamaba Felipa Revueltas. Mis abuelos paternos eran de Veracruz, eran veracruzanos. Corría por sus venas sangre blanca, india y negra. A mucho orgullo, jarocho de la cuenca del río Papaloapan. Por eso, por ahí un loco que se dice ser intelectual, historiador, Enrique Krause, lo ha llamado indio.
así como llamaban indio a Benito Juárez. Estos hombres detestables de la derecha, conservadores, así atacaron a Miguel Hidalgo, a Morelos, así atacaron a Benito Juárez y a los liberales de esta época, así atacaron a Francisco y Madero, porque esa clase privilegiada pues no están dispuestos a perder sus privilegios, privilegios mal habidos, privilegios de robo y de saqueo a la nación. Este otro libro, Un proyecto alternativo de nación, este libro también lo he leído completo y voy a leer de la presentación solamente unos pequeños párrafos. Dice: como es sabido, en este tiempo enfrento un proceso injusto de desafuero que busca inhabilitarme políticamente y no sé qué me depare el destino. Pero, como he dicho en otras ocasiones, sea quien sea el candidato de mi partido a la presidencia del 2006, considero primordial definir con claridad un proyecto alternativo de nación acorde con los intereses del pueblo, visionario y realista. Yo tengo una propuesta que contiene 20 puntos básicos y la doy a conocer con mayor honestidad y buena fe en las páginas siguientes, o sea, en este libro. Es fruto de mi trato continuo con la gente, de mi experiencia como jefe de gobierno del Distrito Federal. Recomiendo estos libros. Sé que no es fácil adquirirlos y también no es muy fácil disponer de tiempo para leerlos. También este otro libro, cuando cuando se la robaron la presidencia. Polo, ve por favor. Es que ¿Se ve? Bueno, este librito dice: la mafia nos robó la presidencia. Y aquí voy a leer también unos párrafos. El libro, por su parte, es interesante porque trata con amplitud y detalle cada una de las etapas de mi vida pública como dirigente social y político. Por esta razón está dividido en 4 capítulos: Tabasco y otras cosas, el partido, gobierno y la república. Este último aborda pormenores de la campaña del fraude electoral, cuando le robaron con Peña Nieto, que compraron la presidencia, que Televisa lo preparó como a un actor de cine. Por eso la gente se quedó mal acostumbrada a oír discursos retóricos, pero huecos de contenido. Oye, López Obrador, bueno, informa, no da discursos. Él informa y todo lo que dice lo saca de manera espontánea. No prepara discursos en las mañaneras. Por eso tiene que a veces cortar a veces un juicio de otro, porque en ese momento recuerda una cosa, recuerda otra. Es un gran conocedor de nuestro país. Dice: mi experiencia y mis reflexiones tienen el propósito de contribuir al conocimiento de la forma en que realmente funciona la política en nuestro país, sobre todo la manera como operan lo que yo denomino la mafia en el poder. Claro que la desmanteló y ahora esa mafia en el poder pues están como jauría en contra del presidente. ¿Todo por qué? Porque hoy en día con el presidente se está haciendo el reparto equitativo de los ingresos que entran a las arcas del gobierno. Hoy en día el presidente dice, como su lema lo dice: por el bien de todos, primero los pobres. Entonces hoy en día está atendiendo a más de 25 millones de mexicanas y mexicanos, desde niños hasta ancianos, tanto mujeres como hombres. Entonces,
Eso es lo que les duele. Eso, el ese Loret de Mola, que es un sicario de la información, ¿eh? Así lo considero yo. Un sicario de la información, porque es un provocador que amenaza, que calumnia, que agrede. Y para colmo, aquí todavía hay gente, aquí en mi pueblo, carajo, aunque sean priistas chingados, pero ¿cómo es que no razonan? Todavía hay gente que dice, bravo, bravo, Loret, qué valiente eres de enfrentarte al presidente. Claro, con mentiras, porque lo han lanzado como un sicario que le pagan por calumniar, por inventar cosas en contra del hijo del presidente. Oigan, sabemos perfectamente que un padre no tiene por qué pagar por los errores que pueda cometer su hijo, como tampoco un hijo puede pagar lo que cometa un padre. Pero además, si el hijo se casó con una mujer que tiene suficientes recursos económicos, pues compañeros, de la misma manera casó con una mujer que tiene dinero, como pudo haberse casado con una indígena, con una mujer de clase media, con una mujer a lo mejor analfabeta. Si esa había escogido, si esa había querido, pues el presidente no tenía por qué decirle nada. ¿Por qué te casaste con una negrita, con una amarilla o con una rubia? Entonces no tiene sentido los ataques que hacen estas gentes. ¿Por qué? Porque no tienen moral, porque no tienen principios, porque no tienen ideales. El ideal de aquellos que hoy en día atacan al presidente era la de robar, era la de saquear, era la de permitir que las empresas transnacionales como Repsol, como Iberdrola, como OHL, saqueaban, robaban al país, así como lo hizo Hernán Cortés allá en el siglo XV, que entró y despojó a los mexicas de sus tierras, de su oro, de todos sus bienes. Pues así estos, cuando llegaron, consideraron que México seguía siendo una tierra de conquista. Y órale, cabrón, vamos a robar, vamos a saquear todo lo que se pueda. Y se quedaron mal acostumbrados en esos más de 36 años más o menos que duró el neoliberalismo, de esos traidores que permitieron, con sus respectivos moches desde luego, que estas empresas saquearan, que se enriquecieran algunos cuantos a manos llenas, y que los intelectuales orgánicos pues también les llegaba, a los periodistas chayoteros también. Eso es lo que les duele, por eso atacan sin sentido, pero atacan como fieras allá en la selva. Y bueno, desgraciadamente estamos ante esta situación que enfrenta el presidente, pero por eso aquí estamos nosotros, pueblo de Guerrero, pueblo de México, para defender la cuarta transformación, porque esto tiene que seguir. Y ahora en la próxima revocación de mandato, que va a ser el 10 de abril, invito una vez más a mis paisanos a que votemos refrendando el voto a favor del presidente de la República. Espero no estar cometiendo un error, pero que todavía no está a la veda, que nos podrían prohibir hacer un llamado a la gente a votar por el refrendo hacia el presidente. El presidente tiene que seguir para que amplíe esos proyectos de beneficio al pueblo menesteroso, al pueblo que más necesita. Claro, esto no significa que eso sea la cuarta transformación. Ciertamente no hay crecimiento porque pues la pandemia lo ha impedido, pero sí hay bienestar, a pesar de que sigue habiendo ¿cómo se llama, Polo? El alza de precios. La inflación. Ha habido inflación, pero la gente le sigue llegando sus apoyos, y la gente, pues, o todos nosotros, tenemos para ir a comprar la canasta básica. Entonces, esto es parte. Lamentablemente la pandemia vino a echar abajo otros planes. Próximamente ya se va a inaugurar el aeropuerto
para aquellos que están aullando desde los Estados Unidos y de otros lugares, para que se den un quemón de lo que significa el aeropuerto Felipe Ángeles, que ya pronto se va a inaugurar. Este otro libro también, Hacia una economía moral, pido a Polo que si se ve bien. Se ve bien. Este otro libro también lo he leído completo, porque yo quiero saber, desde hace tiempo quise saber quién era López Obrador, porque no podemos defender lo que no conocemos. Entonces, yo vengo siguiendo al presidente de la República desde hace muchos años, desde que fue regente en la Ciudad de México, más o menos. Pero lo conozco de más antes a través de sus libros. Aquí voy a leer también unos párrafos cortitos. Dice, en este libro, Hacia una economía moral, López Obrador expone su visión de la Cuarta Transformación de México y las tareas que ha emprendido desde su primer año de gobierno para realizarla. Hay un trazo, una línea que enlaza la trayectoria del jefe de Estado con el del joven funcionario del Instituto Nacional Indigenista que en 1977 organizaba programas sociales en la zona Chontal de Tabasco. En una línea recta, en paréntesis, mis puntos suspensivos, los ideales de ahora mis ideales de ahora son los mismos de entonces: fortalecer la democracia, reducir la pobreza, la desigualdad, erradicar la corrupción y rehacer el tejido de la moral pública, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo como código de conducta. Termino con esto. Dice, López Obrador responsabiliza del desastre al neoliberalismo y neoporfirismo, como también lo llama, plantea como alternativa en esta obra la transformación del país, que incluye una economía moral orientada al bienestar, primero los pobres, para bien de todos. En esto consiste el título pues que presenta aquí, Hacia una economía moral. Y por último voy a presentar este libro que he leído últimamente, A la mitad del camino. También voy a leer unos párrafos. En la introducción, López Obrador dice, a finales de marzo del año próximo se celebrará la consulta ciudadana de revocación de mandato para preguntar a los mexicanos si quieren que yo continúe en la presidencia o que renuncie. Este procedimiento de democracia participativa lo elevamos a rango constitucional, con la idea de que el pueblo es el soberano, que él pone y él quita, y que siempre debe mantener en sus manos la rienda del poder. En lo sucesivo, nadie podrá confiar en que fue electo por 6 años y que, aunque se porte mal y el pueblo lo rechace, se le tiene que soportar hasta el fin de su periodo, con todo y el daño que pueda causar a la vida pública. Nadie en ningún nivel de la escala social, económica y política se podrá sentir todopoderoso y dueño de un poder absoluto. Paisanas y paisanos, pues yo recomiendo este libro porque no podemos criticar a un personaje distinguido, tan distinguido como lo fue Juárez, como lo fue Miguel Hidalgo, si no conocemos sus obras. Tenemos que conocerlo a través de sus obras, porque aquí está plasmado el ideario que trae López Obrador desde que era un joven, cuando militó en las filas del PRI, pero no fue un priista del montón, no. López Obrador fue siempre un disidente de las malas prácticas, de las malas mañas, de las malas malas mañas activas que ejercían algunos, porque yo también he dicho, compañeros, no todo lo malo está en el PRI o en la derecha, como tampoco todo lo bueno está en la izquierda.
Dentro del PRI yo conozco gentes honorables, gentes respetables, pero hay otros que no merecen ni siquiera que se les mencione, porque gente de veras con muchas mañas, tanto del PRI, del PAN como del PRD, pero a los hombres que han actuado con honestidad, pues les tenemos que reconocer que en todas partes hay mucha gente mala, pero también hay gente buena, hay gente de buena voluntad, de buena fe, y que sobre esto seguiremos apoyando la Cuarta Transformación, seguiremos defendiendo al presidente de estos ataques caninos, de estos neoliberales, neoporfiristas, que de mala fe están atacando, pues no conformes con atacar al presidente, y como no le han encontrado nada malo, pues ahora se van con su familia. Digo, esta gente no tiene moral, no, esos periodistas bien trajeados, bien pulcros, admirables, los veía yo hace algunos años, y ahora tengan esa conciencia, tengan esos actos inmorales y se conviertan casi como en sicarios de la información. Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Les agradezco que vean mi canal, que lo transmitan, o ¿cómo se dice, Apolo? Se repostea. ¿Eh? Repostea. A ver, Que lo compartan. que lo compartan con las demás gentes de aquí de Taxco, para que ustedes me hagan las observaciones pertinentes. Incluso si gustan criticarme, pues háganlo, pero háganlo con fundamentos, no de mala fe como los periodistas sicarios. Paisanos y paisanos, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Nos veremos la próxima vez. Gracias.